Bueno, a continuación presentaré las fórmulas que se deben ingresar en Excel para hacer un análisis en ANOVA. Las siguientes fórmulas son necesarias para poder hacer los análisis en ANOVA, teniendo en cuenta de que se tienen que tener 3 grupos. Debemos tener un grupo X y un grupo Y al cual debemos hallarles unos promedios. Estas son fórmulas que deben estar presentes al momento de realizar los datos porque son esenciales para el momento de hallar las fórmulas originales, como las SS, los SSR, los S al cuadrado, los grados de libertad. Son fórmulas fundamentales, como ya les había comentado antes, para hacer el análisis ANOVA, debido a que este tipo de análisis es muy extenso y requiere mucha atención al momento de graficar, al momento de realizar las fórmulas, al hallar las desviaciones estándar, los rangos, los intervalos, las amplitudes, para poder llegar a un nivel de significancia, identificar si la hipótesis es nula o se aprueba la hipótesis, la frecuencia acumulada para saber la cantidad de datos que se está repitiendo, los SN, los S-score, los FN, son fórmulas que más adelante les indicaré cómo se van a meter, cómo se van a ingresar en Excel para poder hacer el respectivo procedimiento para hacer el análisis de ANOVA. Bueno, después de haberles mostrado las fórmulas que hay que ingresar para hacer el análisis de ANOVA, nos venimos acá ya a un problema planteado y ya está resuelto con todas las fórmulas debidas en Excel. Primero que todo tenemos los 3 datos, tenemos 3 grupos X, Y y Z con los cuales vamos a trabajar. Generalmente siempre se trabajan con 3 grupos o se pueden trabajar con muchos más. Tenemos estos tipos de fórmulas. Estas fórmulas son fundamentales, como ya les había mencionado, para el momento de realizar el análisis. Debemos hallar también un promedio de X, un promedio de Y, un promedio de Z y un promedio total. Acá tenemos el rango, el cual vamos a hallar con el número mayor menos el número menor, el número de intervalos, el K aproximado, que sería este número de intervalos, y la amplitud, donde tendríamos el rango dividiendo a el K aproximado. Las SS se hacen con la suma, teniendo la suma completa de una de las fórmulas, de esta fórmula que les presentamos acá arriba, que las acabé de mencionar, que es importante. Con esto hallamos los SS, con esta de acá hallamos los S, con la suma de esta hallamos los SSR. Los SSR los vamos a hallar con, ya les había mencionado, con la suma de lo que les acabé de mostrar. Los S al cuadrado lo vamos a hallar con los SS dividido el número de datos menos 1. Los SSM vamos a utilizar el número de datos que multiplica al promedio de X menos el promedio total elevado al cuadrado. Esto se hace para cada uno de los grupos, para X, para Y y para Z. Vamos a tener los grados de libertad. En este se van a incluir, va a ser el número de grupos. En este caso X, Y y Z tenemos 3 grupos menos 1, y en este de acá vamos a tener el número de datos menos 1. Los MSM se van a realizar dividiendo los SM dividido estos grados de libertad para cada uno de los grupos, como se indica, y los MSR se utilizan dividiendo las SSR dividido el 9, que es este grado de libertad para los residuales. El ratio F es uno de los análisis más importantes en el ANOVA, el cual se obtiene dividiendo el MSM sobre el MSR. Como ya les había mencionado antes, hay que hallar el rango, el número de intervalos. Necesitamos hallar el intervalo que hay entre los datos, donde se toma el dato menor, se le suma la amplitud y así sucesivamente. Para hallar con estos números que hallamos acá al final, van a ser las marcas de clases para poder identificar, para poder hallar la frecuencia en los números.
se van a calcular la frecuencia de los datos, que sería las veces que se repiten los datos. Después de obtener esto vamos a ya vamos a entrar al proceso final del análisis ANOVA, donde vamos a calcular los SN, los S-score, los FN y los DN, en los cuales vamos a realizar una comparación vamos a realizar por consiguiente ya la comparación para identificar si la hipótesis del experimento, de lo que se está trabajando, se acepta, se rechaza. Debemos tener en cuenta que para el análisis ANOVA vamos a utilizar las tablas de Kolmogorov para hallar Q. En el momento de que vayamos a realizar esta tabla, que es la tabla de comparación, la de diferencia absoluta, el rango crítico y los resultados. Para hallar este tipo de tablas necesitamos utilizar la tabla Kolmogorov, donde necesitamos el Q específicamente para este punto. Y pues por falta de tiempo, estos serían los pasos principales o las fórmulas principales con las que se debería realizar un análisis ANOVA.